Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase número 5, que trata sobre la elaboración de flujos de fondos. El objetivo de esta unidad, como bien dice aquí, es analizar los aspectos que deben ser considerados para la elaboración de flujos de fondos en proyectos de inversión. Y como contenido de este tema, vamos a ver primero algunos conceptos relacionados con los ingresos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de proyectos, los egresos, y luego vamos a ver algunas cuestiones bien puntuales que hacen a la elaboración de flujos de fondos, como ser el tratamiento de los créditos, el impuesto a las ganancias, el tratamiento del IVA, y luego cómo confeccionar el flujo de fondos. Posteriormente, en la clase que viene, vamos a analizar cómo podemos utilizar planillas de cálculo para automatizar estos procedimientos de cálculo. Una cosa importante que quiero decirles con respecto a esta clase. Esta clase es una clase teórico-práctica. Es decir, vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase cada uno de estos temas. En algún momento vamos a comenzar con el desarrollo de resolución de ejemplos numéricos en cada uno de estos temas, en la teoría, y luego vamos a hacer una pausa en cada uno de estos temas para que ustedes resuelvan paso a paso un ejercicio de la guía de trabajos prácticos, el primer ejercicio que figura al final del archivo unidad 2, guión 3, que sería el tema 3, que trata sobre elaboración de flujo de fondos. Y es muy importante que lo vayan resolviendo de esa manera, porque así van a poder ir siguiendo el resto de la clase. Y otra cosa muy importante, este ejercicio que vamos a desarrollar en esta clase es un ejercicio que normalmente es tomado en el primer parcial para la evaluación de este curso. Entonces, por eso les voy a pedir que presten especial atención y que sigan la manera en que les voy a ir indicando para ir avanzando a lo largo de esta clase. Entonces, como introducción podemos decir que la evaluación tiene dos grandes pasos. Primero, la sistematización y la presentación de los costos y los beneficios en el flujo de fondos. Ya vimos varios ejemplos numéricos de cómo podemos armar una planilla con flujos de ingresos y egresos. Obviamente en esta clase esto se va a ir complicando un poco más porque le vamos a ir agregando algunas cuestiones más que tienen que ver con la parte impositiva fundamentalmente. Y luego el resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita compararlos con los de otros proyectos. Es decir, para evaluar un proyecto tenemos que sistematizar y presentar los costos y beneficios en el flujo de fondos y luego resumir estos costos y beneficios en un indicador, como puede ser el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el periodo de recupero de la inversión, que son los indicadores que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué es el flujo de fondos? Es un esquema que presenta en forma sistemática los costos e ingresos registrados año por año, o mejor dicho, periodo por periodo, porque nosotros podemos elegir periodos de tiempo que no sean un año, puede ser un mes el periodo de tiempo, y sus elementos básicos son los costos o egresos de inversión o costos iniciales, los costos o egresos de operación, los ingresos de operación y el valor residual de los activos del proyecto. Básicamente, haciendo una síntesis, esto también ya lo vimos en los ejercicios anteriores, normalmente hay inversiones iniciales, luego durante la operación del proyecto hay costos de operación, luego cuando el proyecto entra en operación hay ingresos durante la vida, el horizonte de evaluación del proyecto, y al final normalmente se liquidan los activos del proyecto y a eso se denomina valor residual, que es un ingreso que se percibe en el último periodo del horizonte de evaluación.
Entonces, el flujo de fondos implica ingresos y egresos reales de caja. Esto es muy importante. O sea, el flujo de fondos son ingresos y salidas reales de dinero. Ingresos y egresos de dinero, no otra cosa. Y ya vamos a ver, cuando veamos las depreciaciones y las amortizaciones, qué importancia tiene tener en cuenta este concepto. En el flujo de fondo lo que vamos a hacer es analizar cuánto ingresa de dinero y cuánto sale de dinero a la caja del proyecto. Y esos ingresos y egresos, obviamente, vamos a tener que caracterizarlos por su magnitud, o sea, cuánto ingresa, cuánto egresa y en qué momento de tiempo, o sea, en qué momento del horizonte de evaluación del proyecto. Por convención y conveniencia, se supone que los egresos se desembolsan y los ingresos se reciben al final de cada periodo del horizonte de evaluación. Esto también ya lo habíamos charlado anteriormente, pero si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos un proyecto con un horizonte de evaluación de 1, 2, 3, 4, 5 años, vamos a suponer que estos sean años, a todos los ingresos que ocurren durante el primer año, se los suma y se los considera al final del primer año. Y a todos los egresos que ocurren durante este periodo de tiempo también se los suma y se los considera al final del periodo. De la misma manera, a todos los ingresos que se generan durante el segundo periodo se consideran como que han ingresado al final del segundo periodo. Y a todos los egresos que están ubicados en el segundo periodo también se los suma y se los considera al final del segundo periodo. Esto es lo que significa la frase que está aquí, que por convención y también por conveniencia, ¿no?, se supone que los egresos se desembolsan y los ingresos se reciben al final de cada periodo del horizonte de evaluación. Vamos a hablar un poco sobre los ingresos. En primer lugar, y lo más importante cada vez que evaluamos un proyecto, es que los ingresos deben ser atribuibles a la realización del proyecto. Es decir, son los ingresos adicionales por el hecho de introducir el proyecto al flujo de caja de una empresa o de un inversor. Son los ingresos adicionales. ¿Y por qué pueden haber ingresos? Bueno, pueden haber ingresos por venta o alquiler de productos. El proyecto puede producir un producto, venderlo, y justamente eso va a generar un ingreso de dinero. También puede alquilar algún producto. También puede prestar algún servicio. Un ingreso importante va a ser la venta de los activos o el valor residual de los activos. ¿Eso qué significa? Normalmente, esto ya lo vimos también en ejercicios anteriores, cuando se hacen inversiones, el proyecto adquiere activos. Un activo puede ser una máquina, una propiedad, y ese activo queda afectado al proyecto, pero luego, cuando termina el horizonte de evaluación del proyecto, es un activo que está dentro de la propiedad del inversor o la propiedad de la empresa. Entonces, lo que se supone es que una vez que nosotros hacemos un corte en el último periodo del horizonte de evaluación, en ese momento se liquidan los activos, todos los activos que existan, y esa liquidación va a ser, o sea, se los vende, y esa venta va a ser un ingreso en el último periodo del horizonte de evaluación. Y eso se llama valor residual de los activos. También pueden haber ingresos por créditos. Esto también ya lo vimos en un ejercicio. Cuando pedimos un crédito, en el momento que nos entregan el crédito, eso es un ingreso de dinero. Ingresa dinero a la caja del proyecto. Y obviamente, cuando uno pague el crédito, bueno, eso será, el pago del crédito será una salida de dinero. También pueden haber ingresos por retención temporal de impuestos. Ya vamos a ver cuando tratemos el IVA o algunos impuestos que muchas empresas son agentes de retención. Entonces, lo que hacen es cobrar el impuesto anticipadamente, cobran el IVA a quien les vende y luego
en un determinado momento deben pagar al Estado por haber cobrado y luego hacer un balance, en este caso sería un balance de IVA. Entonces, ya lo vamos a ver bien cuando veamos el tratamiento del IVA, de qué se trata esto, pero en el momento en que se cobra, se retiene temporalmente el impuesto, eso significa un ingreso de dinero al flujo de caja. También pueden haber reintegros de impuestos que generen ingresos a un flujo de cajas. Por ejemplo, puede haber un reintegro de IVA en las exportaciones. Este es simplemente un ejemplo. Pueden haber muchos ejemplos por los cuales el Estado reintegre impuestos a una empresa. En el caso puntual del IVA en las exportaciones, por una convención, digamos, no se exportan impuestos internos. Cuando el exportador calcula su precio de exportación, no tiene que considerar todos los impuestos internos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Entonces, obviamente luego tiene que pagar impuestos relacionados con el procedimiento de exportación, pero no puede considerar dentro de su costo impuestos internos, justamente por un concepto de que no se exportan impuestos internos. Pero ¿qué pasa cuando el productor, vamos a suponer que estamos analizando una empresa que se dedica a exportar productos? Para poder exportar productos, esta empresa tiene que comprar insumos en el mercado local. Y cuando compra insumos, en esa compra de insumos va a tener que pagar impuestos internos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado. Y vamos a ver que eso significa, luego cuando analicemos bien el IVA, un crédito, que es el crédito de IVA para la empresa. Sin embargo, si esta empresa se dedica a exportar, nunca va a poder recuperar ese crédito de IVA. Entonces, lo que normalmente se hace es una presentación frente al Estado de ese crédito de IVA y en un determinado momento el Estado reintegra ese impuesto a la empresa. Lo que pasa es que ese reintegro de impuestos obviamente no es automático. La empresa, para poder comprar los insumos, tiene que invertir dinero para pagar esos insumos con el IVA incluido, y luego tiene que esperar un tiempo, que pueden ser 6 meses, un año, hasta que el Estado le reintegre ese dinero a la empresa. Y eso tiene un costo financiero, porque ustedes saben que el dinero tiene un costo de oportunidad en el tiempo y que tenemos que considerarlo en la evaluación de proyectos. Entonces, bueno, el ingreso, puede haber un ingreso, como les digo aquí, por reintegro de impuestos, pero a su vez, eventualmente hubo un egreso por haber pagado IVA cuando compramos los insumos. También pueden haber ingresos por subsidios. Puede haber algún tipo de subsidio en la actividad que se está realizando. Por ejemplo, supongamos que hay un subsidio a una exportación en particular, y eso es un ingreso de dinero al flujo de caja. Y también, finalmente, tenemos ingresos por recuperación de capital de trabajo. ¿Qué es? Aquí voy a explicar el concepto de recuperación de capital de trabajo e inversión e ingreso o recuperación de capital de trabajo e inversión en capital de trabajo. Para eso vamos a suponer de vuelta que tenemos un proyecto. Yo acá voy a hablar sobre el capital de trabajo. Capital de trabajo. Vamos a suponer de vuelta un proyecto, voy a hacer una línea larga acá, que tiene, vamos a suponer de vuelta que tiene 5 años de horizonte de evaluación. ¿Sí? Aquí tenemos años. Y nosotros recién decíamos que por convención en la evaluación de proyectos, a todos los ingresos que se producen durante el primer año se los suma y se lo coloca al final del primer año, y a todos los egresos se los suma y se lo coloca al final del segundo año. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a suponer que vamos a analizar un poco cuál es una situación muy común en las empresas. Supongamos que, voy a poner un ejemplo, simplemente un ejemplo, que esta empresa prevé vender 120.000 pesos
en el primer año y tener un ingreso de 60.000 pesos, sumado todos los egresos, durante el primer año. De manera que acá le da un saldo positivo de más 60.000. Y obviamente hizo acá una inversión, vamos a suponer que invirtió 300.000 pesos. Esa fue la inversión para comenzar el negocio. O no tanto, bueno, pongamos que invirtió, bueno, no importa, 200.000, podemos poner 200.000. Ahora, vamos a suponer que aquí, para que puedan ingresar 120.000 pesos, vamos a suponer que en cada mes ingresaron 10.000 pesos. Si hago 10.000 por 12 me da los 120.000. Y que en cada mes también tuvimos gastos por 5.000 pesos. De manera que si hacemos 5.000 por 12 tenemos los 60.000 pesos de egreso. O sea, 5.000 por 12, 12 meses me da los 60.000 y 10.000 por 12 me da los 120.000. Esto podría ser un esquema, cuando analicemos, de decir, bueno, el proyecto prevé vender aproximadamente 10.000 pesos por mes, multiplicado por 12 meses nos da los 120.000 pesos, y tener costos por 5.000 pesos por mes, que multiplicado por 12 nos da los 60.000 pesos. Ahora, ¿cómo ocurre realmente en la práctica cuando se echa a andar un proyecto? Lo que ocurre es lo siguiente: podemos vender esta cantidad, pero lo que normalmente ocurre es que cuando comienza a operar el proyecto tenemos que empezar a gastar dinero. Empiezan a gastarse dinero comprando insumos durante el primer mes, y aquí, luego de terminado el primer mes, he gastado 5.000 pesos entre los insumos y la mano de obra que tuve que pagar para poder, y los gastos fijos, para poder llegar a producir una determinada cantidad de producto. Esta es mi cantidad de producto. Luego, lo que puedo hacer es comenzar a vender. Incluso acá puedo comenzar a vender estos productos que estoy produciendo. Pero, normalmente, uno no cobra, esto depende del proyecto, pero puede ocurrir que todo lo que se venda en este primer mes recién se cobre al tercer mes, por una cuestión financiera, digamos, de la forma en que normalmente se trabaja. Es decir, uno comienza a vender, luego presenta las facturas de lo que ha vendido, ahí aparece todo un proceso de pago dentro de la empresa, dentro de nuestros clientes, digamos, y luego siempre, normalmente nos piden algún financiamiento. La cosa es que realmente nos encontramos con dinero, recién, vamos a suponer que para este ejemplo nos encontramos dinero recién en el tercer mes, nos encontramos con todo lo que hemos vendido en el primer mes. Sin embargo, es decir, hasta acá no entró dinero, está acumulado todo el dinero, todo este dinero recién lo vamos a encontrar en el tercer mes. Sin embargo, sigue pasando el tiempo y en el segundo mes tengo que seguir produciendo, y luego tengo que pagar otros 5.000 pesos, y luego tengo que seguir comprando insumos, y luego eventualmente pagar otros 5.000 pesos. Y recién luego me voy a encontrar con esta venta, y lo que he vendido acá me voy a encontrar un mes después, y así se me va desfasando todo. En definitiva, si yo no contara en este negocio con 15.000 pesos en efectivo, de dinero en efectivo, o dinero en la caja, sería imposible llevar adelante este proyecto. ¿Por qué? Porque si no compro los insumos y no pago la mano de obra, o lo que sea que tenga que pagar, no voy a poder producir y obviamente no voy a poder vender. A estos 15.000 pesos se lo denomina justamente capital de trabajo. Capital de trabajo. Y normalmente es conocido también como inversión en capital de trabajo, porque estos 200.000 que hemos puesto acá son las inversiones iniciales. Acá podemos necesitar comprar alguna máquina o lo que sea, pero aquí no está el capital de trabajo. El capital de trabajo es justamente este dinero, que es dinero en efectivo o dinero en la caja, que es necesario para que el negocio funcione.
Y siempre como nuestras ventas, nuestros cobros van a ir desfasados, más o menos este periodo de tiempo, es como que este dinero siempre tiene que estar disponible en la caja de la empresa para que el negocio pueda funcionar. Recién se los va a recuperar cuando decidamos cortar, hacer un corte aquí, en el último periodo del horizonte de evaluación, y obviamente cuando cortemos aquí, ya no vamos a tener que seguir gastando dinero, y a ese dinero, que en definitiva son los cobros atrasados que tenemos, se lo supone que uno los recupera en el último periodo del horizonte de evaluación. Entonces, en definitiva, el capital de trabajo es una inversión, así se lo denomina, en dinero o en efectivo que tiene que estar en la caja del proyecto y que permanece en la caja del proyecto durante todo el horizonte de evaluación y se lo recupera al final en el último periodo del horizonte de evaluación. Inclusive, si el proyecto va aumentando de escala y es necesario producir más y ir aumentando la producción, pueden haber reinversiones en capital de trabajo. Tal vez aquí ya en el segundo año necesitemos, para poder funcionar, no 5.000 pesos, sino tal vez necesitemos 10.000 pesos por mes. Entonces, en 3 meses voy a necesitar una caja de 30.000. Como ya tenía 15.000, solamente tengo que invertir 15.000 más. Y estos 15.000 va a ser una reinversión que tengo que considerarla en el flujo de caja como una reinversión en capital de trabajo. Y obviamente he invertido 15.000 al principio, más otros 15.000 en el segundo año, y aquí los recuperaré como 30.000 en el último periodo del horizonte de evaluación. Si en el tercer año necesito invertir, vamos a suponer que esto sube más de escala todavía, y necesito invertir otros 20.000 más, adicionales a estos 30.000 que ya tenía, o sea, si acá necesito 50.000 en capital de trabajo, tengo que reinvertir 30.000, 20.000 más, y obviamente luego voy a recuperar, en vez de recuperar 30.000, recuperaré 50.000 en el último periodo del horizonte de evaluación. Esto es lo que se denomina inversión en capital de trabajo. En la industria de la construcción es muy importante. Realmente es muy importante la inversión en capital de trabajo porque, sobre todo en obras, donde uno normalmente comienza a comprar materiales, comienza a pagar mano de obra, sobre todo si uno hace obras públicas. Uno aquí, por ejemplo, puede presentar, vamos a suponer que trabajó durante un mes en una obra, luego al final de ese periodo hay una inspección que realiza una foja, luego comienza todo un proceso para generar un certificado de obra. Una vez que está confeccionado el certificado de obra, la empresa debe facturar, y una vez que factura puede pasar un periodo de tiempo, puede pasar un mes o más, dependiendo de la disponibilidad que tenga el Estado para poder pagar, y tal vez uno reciba el dinero recién en el tercer mes de haber lo que ha ejecutado en el primer mes lo recibe 2 meses después. Sin embargo, uno no puede parar la obra, uno tiene que continuar en el segundo mes invirtiendo en materiales, invirtiendo en mano de obra, en el tercer mes invirtiendo en materiales, invirtiendo en mano de obra, y obviamente todo esto que se va acumulando es una inversión en capital de trabajo que la empresa debe tener para poder realmente llevar adelante este proyecto, que sería en este caso una obra pública. Y obviamente una vez que termine la obra tendrá que esperar algunos meses o algún periodo de tiempo para poder recuperar ese capital de trabajo. Entonces es muy importante hacer un buen análisis del capital de trabajo cuando estamos haciendo un proyecto de inversión. Lo más recomendable es analizar si los periodos de tiempo son anuales. Si nosotros tomamos periodos de tiempo anuales para el flujo de caja, tomarse el primer año del horizonte de evaluación y hacer un análisis mensual de flujo de caja. Ir viendo cómo irían ingresando los montos de dinero y cómo irían egresando, cuáles serían los egresos, y el capital, y hacer un flujo de caja acumulado. Y el capital de trabajo es el flujo de caja acumulado más negativo que exista en este primer año. Es decir, si uno va acumulando, supongamos que acá no hubo ingreso, sería este negativo más este negativo, acá tampoco hubo ingreso más este negativo, luego acá aparece un ingreso y otro egreso. Entonces,
el negativo acumulado va a ir disminuyendo y luego va a haber otro ingreso con un egreso menor y en algún momento la caja va a comenzar a ser positiva. Pero el acumulado negativo hasta aquí va a ser, en definitiva, la sumatoria acumulada negativa máxima, por así decirlo, sería la inversión en capital de trabajo que habría que hacer en el proyecto. Bien, veamos ahora los egresos. Así como los egresos deben ser atribuibles también a la realización del proyecto. Es decir, los egresos adicionales por el hecho de introducir el proyecto. No podemos tener en cuenta egresos que ya existen en una empresa y asignárselos al proyecto, sino que tienen que ser los ingresos adicionales o ingresos incrementales por el hecho de introducir el proyecto en la empresa. Y obviamente lo vamos a clasificar en dos grandes categorías, como ya veníamos viendo, en lo que eran los costos de inversión o egresos de inversión y en los costos de operación. Los costos de inversión normalmente son los costos iniciales y pueden deberse a la adquisición de activos fijos. Por ejemplo, tener que comprar maquinaria, comprar inmuebles, hacer alguna compra de infraestructura. Esos serían activos fijos. También podría ser necesario en un proyecto adquirir activos nominales, o sea, no tangibles, que no los puedo tocar, digamos, como por ejemplo una patente. Si es necesario pagar una patente para llevar adelante un proyecto, bueno, esa es una inversión que es no tangible, pero que significa una salida de dinero. Y también, como ya vimos, la inversión en capital de trabajo, que para esto ya hemos hablado bastante de cómo poder estimarlo. Y con respecto a los costos de operación son los que se van a ir dando en cada uno de los periodos del horizonte de evaluación y reflejan los desembolsos por insumos y aportes al ciclo productivo del proyecto. Y podemos tener costos por mano de obra, materias primas e insumos, alquileres, capital e intereses de créditos del proyecto, o sea, si tenemos que pagar o devolver algún crédito, pagar impuestos, como vamos a ver, impuesto a las ganancias, impuesto al IVA, otros impuestos, mano de obra ejecutiva, servicios, como ser teléfonos, luz, electricidad, y también algunos imprevistos. Y estos costos pueden ser costos fijos, que son los que no dependen del nivel de producción, y los costos variables, que sí dependen del nivel de producción. Bien, ahora vamos a ver un punto importante para la elaboración de flujo de fondo que tiene que ver con el tratamiento de los créditos. La devolución de los créditos se analiza fundamentalmente por dos razones. Primero, porque la cuota, cuando se devuelve la cuota, constituye una salida de dinero en el flujo de fondos. Es decir, cuando uno paga la cuota de un crédito, esto implica una salida de dinero en el flujo de fondos. Y segundo, porque los intereses que generan los créditos pueden ser deducidos como costos financieros para el cálculo del impuesto a las ganancias. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un poco más adelante que cuando analicemos un flujo de fondo o un flujo de caja de un proyecto, si la empresa o el inversor paga impuesto a las ganancias, como va a ser en la mayoría de los casos, tiene que calcular justamente el impuesto a las ganancias que va a ser atribuible a este proyecto. Y eso se hace a partir de un estado contable que se llama estado de resultados del proyecto. Y para poder calcular el impuesto a las ganancias, hay que tener en cuenta cuáles son los ingresos que se consideran debido al proyecto y cuáles son los costos que el Estado permite deducir para calcular el impuesto a las ganancias. Y uno de los costos que el Estado permite deducir del impuesto a las ganancias son los intereses de un crédito, porque son costos financieros. Entonces, cuando uno pide un crédito, por un lado, cuando paga la cuota,
El pago de la cuota es una salida de dinero que tenemos que considerarlo en el flujo de fondos. Pero también tenemos que saber qué parte de esa cuota es devolución del capital del crédito y qué parte de esa cuota es devolución de intereses del crédito. Porque esos intereses pueden ser deducibles del impuesto a las ganancias que luego vamos a tener que calcular para saber cuánto vamos a tener que pagar de impuesto a las ganancias en este proyecto de inversión. Y para eso vamos a ver dos formas clásicas de devolución de créditos en la práctica. Uno es el sistema de cuotas constante, que es el que ya vimos cuando analizábamos matemática financiera, que es llamado el sistema francés. Y el otro, que es el de cuota variable y devolución de capital en partes iguales, que también es conocido como sistema alemán. Entonces, para poder entender cada uno de estos sistemas, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vamos a ver primero el caso de la devolución del crédito en cuotas constantes, o sea, con el sistema francés. Supongamos que vamos a devolver un crédito, pedimos un crédito de 5.000 pesos en una entidad bancaria y que se pacta devolverlo en 5 cuotas iguales con una tasa de interés del 10% por periodo en que se paga cada cuota. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál va a ser el monto de la cuota. Si nosotros recordamos que la cuota era igual al valor presente, que son los 5.000 pesos, que es el monto del crédito, por la tasa de interés, que es 0,10, por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, el número de cuotas, que es 5, porque son 5 cuotas, y todo eso dividido 1 más la tasa de interés a la quinta menos 1, nos permitía calcular, esta era la fórmula ya conocida, ¿no? Voy a borrar un poco todo lo que tengo acá. Es la fórmula conocida de cuota. Cuota es igual al valor presente por I por 1 más I a la N, dividido 1 más I a la N menos 1. Todo esto me salió un poco torcida la fórmula. Bueno, es un poco lo que está expresado aquí. Valor presente por I por 1 más I a la N dividido 1 más I a la N menos 1. Y esto me daría una cuota de 1.319 pesos. Ahora, los 1.319 pesos va a ser una salida de dinero en el flujo de caja cada vez que tengamos que pagar la cuota. Y estos 5.000 pesos va a ser un ingreso de dinero en un flujo de caja de un proyecto porque es dinero que ha ingresado a la caja del proyecto. Ahora veamos cada vez que devolvemos esta cuota, qué parte de la cuota es devolución de capital y qué parte de la cuota es devolución de intereses. ¿Por qué? Nuevamente lo repito, porque el interés es un monto de dinero que es deducible del impuesto a las ganancias y me va a permitir pagar menos impuesto a las ganancias cuando tenga que estimar el impuesto a las ganancias que va a pagar este proyecto. Entonces, para eso vamos a construir una tabla de este tipo, donde tenemos el momento inicial, cuando recibimos el crédito, luego la cuota 1, la cuota 2, el momento en que se paga la cuota 1, cuando se paga la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4 y la cuota 5. En el momento de recibir el dinero, el capital adeudado, obviamente en ese momento van a ser los 5.000 pesos que nos han entregado de crédito. Ahora, cuando se paga la cuota 1, nosotros pagamos un valor de 1.319 pesos. Sin embargo, estos 5.000 pesos, durante un periodo de tiempo, ha generado un interés de 500 pesos. ¿Por qué 500 pesos? Porque el interés por periodo es del 10%. Entonces, yo acá he agregado 2 filas más. Uno, qué parte de la cuota total es capital, devolución de capital, y qué parte de la cuota total es devolución de intereses. Estos 5.000 pesos durante un periodo de tiempo han generado un interés de 500 pesos. O sea que antes de pagar la cuota 1, en realidad no debemos 5.000 pesos, sino que debemos 5.500 pesos. Pero en el momento en que pago la cuota 1 de 1.319 pesos, calculado de esta manera, en el momento en que la pago, devuelvo esta parte de interés
Y la diferencia entre los 1.319 pesos y los 500 pesos de interés que han generado estos 5.000 pesos que debía al momento cero, la diferencia es lo que devuelvo de capital. Es decir, si hago 1.319 pesos menos 500 pesos, nos queda 819 pesos. O sea que en el momento en que pago la cuota 1, estoy pagando los 500 pesos de interés y estoy devolviendo 819 pesos de capital. De manera que al pagar la cuota 1 ya no debo 5.000 pesos de capital, sino que debo 5.000 pesos menos los 819 pesos que he devuelto de capital al pagar la cuota 1. Y eso, si hago 5.000 menos 819, me da un valor de 4.181, que es el capital adeudado una vez que pago la cuota 1. ¿Qué pasa en el momento de pagar la cuota 2? Antes de pagar la cuota 2, una vez que transcurrió un periodo de tiempo, otro periodo de tiempo más, estos 4.181 pesos han generado un interés de 418 pesos, o sea, un 10%. Recuerden que la tasa de interés es un 10%. Cuando pago la cuota, devuelvo estos 418 pesos y la diferencia entre la cuota y los 418 pesos, que son 901 pesos, es lo que devuelvo de capital. De manera que una vez que he pagado la cuota 2, ya no debo 4.181 pesos, sino que debo 4.181 pesos menos los 901 pesos de capital, y eso, si hago la diferencia entre 4.181 menos 901, me queda 3.280 pesos. Es decir, una vez que pago la cuota 2, devuelvo este interés y devuelvo este capital, y en vez de ver 4.181 pesos, mi capital adeudado se reduce a 3.280 pesos. Lo mismo ocurre una vez que pago la cuota 3. Estos 3.280 pesos generan 328 pesos de interés. Al pagar la cuota de 3.119 pesos, la diferencia entre 3.119 y 328 pesos es 991. Por lo tanto, esto es lo que estoy devolviendo de capital al pagar la cuota 3. Y si a 3.280 le resto 9.991, me va a quedar 2.289, que es lo que debo de capital una vez pagado la cuota 3. A su vez, este capital me genera un periodo después 229 pesos de interés. Aquí no estoy considerando decimales para simplificar el análisis. De manera que al pagar 3.119 pesos de cuota, devuelvo estos 229, devuelvo 1.090 de capital, y si a este valor le resto 1.090, me queda 1.199 pesos de capital una vez pagada la cuota 4. Y estos 1.199 de capital me generan 120 pesos de interés. Al pagar la cuota 3.119, devuelvo los 120 pesos de interés, si hago la diferencia entre 3.199 y 120, me queda 1.199, que es justamente lo que estaba debiendo de capital antes de pagar la cuota 5. Y obviamente que una vez que pago la cuota 5, devuelvo todos los intereses, y esta diferencia entre el capital adeudado en el periodo anterior y el capital pagado al pagar la cuota 5 tiene que ser cero si hemos hecho bien todo el análisis, porque al pagar la última cuota se devuelve todo el capital y todo el interés. Es decir, una vez pagada la cuota 5, ya no debemos más capital. Esta es la manera en que debemos trabajar para tratar de desagregar qué parte de la cuota es devolución de capital y qué parte de la cuota es devolución de interés. Una vez más, repito, la cuota total me va a interesar como salida de dinero en el flujo de caja, y estos intereses que están aquí lo vamos a utilizar cuando calculemos impuestos a las ganancias para deducir este costo financiero y pagar menos impuestos a las ganancias al estimar justamente el impuesto a las ganancias que tiene que pagar el proyecto. Veamos ahora el otro sistema también utilizado, que es el sistema conocido como sistema alemán, que es un sistema de cuotas variables, a diferencia del anterior que era de cuotas constantes.
Nada más que aquí la devolución del capital sí es constante. Es un poco más simple el cálculo que vimos anteriormente y lo vamos a analizar con una tablita de la misma forma que hicimos anteriormente. Entonces veamos el mismo ejemplo. Supongamos que pedimos un crédito de 5.000 pesos y que vamos a pagar una cuota de, una tasa de interés del 10% y que lo vamos a devolver en 5 cuotas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder calcular el monto de cada cuota? En primer lugar, este sistema plantea que se va a devolver el capital en forma constante. O sea que lo primero que se hace es a este monto dividirlo por el número de cuotas. Supongamos que es 5.000 dividido 5, en cada cuota vamos a devolver 1.000 pesos. Siempre devolvemos el capital en un monto constante, que es igual al crédito dividido el número de cuotas. En este caso, 5.000 dividido 5 me da 1.000 pesos. Entonces, el capital, en cada cuota, vamos a devolver 1.000 pesos de capital. Y por eso, en esta línea, siempre va a haber 1.000 pesos como monto constante. Ahora, nosotros recibimos una cantidad de dinero de 5.000 pesos. Una vez que pasa un periodo de tiempo, estos 5.000 pesos generan 500 pesos de interés porque tenemos un 10% de interés por periodo. De manera que nuestra primer cuota, si queremos devolver 1.000 pesos de capital y tenemos que a su vez devolver los 500 pesos de interés, vamos a tener que pagar 1.500 pesos, que es la suma de los 1.000 pesos de devolución de capital más los 500 pesos de interés que me generaron estos 5.000 pesos, que es el capital adeudado. Es decir, que una vez que pague la cuota 1 de 1.500 pesos, ya no voy a deber 5.000, sino que voy a deber 4.000, que es igual a 5.000 menos los 1.000 pesos que he devuelto de capital. Ahora, estos 4.000 pesos me generan 400 pesos de interés en el segundo periodo. Para calcular la cuota total que tengo que pagar en el segundo periodo, tengo que sumar estos 400 pesos más los 1.000 pesos que quiero devolver de capital, y por lo tanto la cuota 2 va a ser de 1.400 pesos. De manera que una vez que hemos pagado la cuota 2, debemos 3.000 pesos de capital. Estos 3.000 pesos van a generar 300 pesos de interés en el tercer periodo, que sumado a los 1.000 pesos que quiero devolver de capital, tendré que pagar una cuota total de 1.300 pesos. Y una vez que pague la cuota 3 y he devuelto estos 1.000 pesos más, voy a deber solamente 2.000 pesos, que es la diferencia entre los 3.000 menos los 1.000 que he devuelto aquí. Luego estos 2.000 pesos van a generar 200 pesos de interés en el cuarto periodo y la cuota será de 1.200 para poder devolver 1.000 pesos de interés más, 1.000 pesos de capital adicional. Una vez que pago estos 1.200 pesos, ya no debo 2.000, sino que debo solamente 1.000. Y estos 1.000 van a generar 100 pesos de interés en el último periodo, que sumado a los 1.000 pesos que tengo que devolver de capital, la cuota va a ser de 1.100. Y una vez que pague la cuota 5 de 1.100, ya no voy a deber más capital y he devuelto todo el crédito. De manera que, como pueden ver aquí, este sistema, que es denominado cuotas variables, porque la cuota total va variando, y devolución de capital constante, el capital es constante y la cuota va variando. Vean que primero fue 1.500, 1.400, la cuota va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y es también conocido como sistema alemán. Una vez más, hemos desagregado esta cuota total, va a ser la salida de dinero en el flujo de caja del proyecto, si es que se ha adoptado este sistema de devolución del crédito, y estos intereses los vamos a utilizar para el cálculo del impuesto a las ganancias. Bien, lo que les voy a pedir ahora, y esto es muy importante que lo hagan en este momento, es que comiencen a resolver el ejercicio de la guía de trabajos prácticos y que resuelvan solamente la parte de devolución del crédito de este proyecto de inversión, del proyecto de inversión que vamos a ver en la guía de trabajos prácticos. Para eso, vamos a ir al archivo unidad 2-3, que trata sobre justamente el tema 3, elaboración de flujos de fondo, y vamos a ir al final donde está la guía de trabajos prácticos, y acá van a encontrar este trabajo práctico
que es un trabajo práctico muy similar, como ya les dije, al que normalmente se toma en los parciales, en el primer parcial de este curso. Es obviamente uno de los ejercicios. Entonces, lo que se trata aquí es que es justamente este ejercicio, todo lo que vamos a ver en esta clase tiene que ver con la resolución, la elaboración de un flujo de fondos y luego el cálculo de los indicadores, teniendo en cuenta, en primer lugar, el tratamiento del crédito. Luego vamos a ver el tratamiento del IVA, el tratamiento del impuesto a las ganancias y otras cuestiones más. Entonces, lo que vamos a ir haciendo en esta clase es ir resolviendo gradualmente, eso quiero que lo hagan ustedes, que ustedes vayan resolviendo gradualmente este ejercicio a medida que vamos avanzando con cada uno de los temas de esta clase. De manera que al terminar la clase teórica, ustedes tengan terminado la resolución de este trabajo práctico, que es el trabajo práctico de esta clase. Entonces, vamos a leer el enunciado del proyecto y luego yo les voy a decir lo que vamos a hacer puntualmente a seguir. Entonces dice: un proyecto estudia la posibilidad de instalar una fábrica para la producción de tubos de plástico tipo PVC. El monto de inversión previsto es de 100.000 pesos más IVA. Se estima que en los próximos 5 años podrán venderse en ese mercado un total de 5.000 unidades por año, a razón de 15 pesos por unidad más IVA. Para lograr tal producción se deberán enfrentar los siguientes costos: mano de obra, 3 pesos por unidad; insumos varios, 5 pesos por unidad más IVA; gastos fijos, 8.000 pesos por año más IVA; capital de trabajo, 5.500 pesos. Para realizar las inversiones se solicitará un crédito de 70.000 pesos a una entidad financiera, el cual deberá ser devuelto en 5 cuotas al 12% anual. 5 cuotas anuales sería aquí al 12% anual. Luego dice el enunciado: considerando que el Estado permite depreciar las inversiones en 10 años sin valor residual, es decir, 10.000 pesos por año, determinar. Primer punto, les pide las cuotas del crédito, discriminando por separado la devolución de capital e intereses y considerando cuotas constantes, sistema francés. Bueno, obviamente hemos leído todo un enunciado que por ahí ustedes no lo van a entender todavía, pero que a todo este enunciado lo vamos a necesitar para todo lo que sigue después en la resolución del ejercicio. Pero recién en la teoría hemos visto la devolución del crédito. Entonces, lo que les voy a pedir es que antes de continuar con los temas teóricos que siguen después, que resuelvan este primer punto de este ejercicio, que consiste en solicitar un crédito de 70.000 pesos y que será devuelto en 5 cuotas anuales al 12% anual. Entonces, lo que les voy a pedir básicamente es que construyan, un cuadro de este tipo, como el que tienen aquí, que calculen la cuota del crédito, teniendo en cuenta que van a ser 70.000 pesos y que la tasa de interés va a ser del 12% en 5 cuotas, o sea, muy parecido a lo que tenemos aquí, y que armen este cuadro de la misma manera con el sistema francés. Y también les voy a pedir, por más que la guía de trabajos prácticos no lo pide, que resuelvan este mismo ejercicio con el sistema alemán. Es decir, que hagan también el mismo ejemplo, solicitando el crédito de 70.000 y que con una tasa del 12% y que confeccionen esta tabla que tenemos aquí. Una vez que han resuelto este ejercicio, acá voy a cortar este video. Una vez que lo resuelvan, en el video siguiente vamos a ver justamente, quiero que corten el video, que paren, que resuelvan el ejercicio y luego continúen con el próximo video, que es la segunda parte de esta clase. Iniciada esa segunda parte, lo que yo voy a mostrar allí es justamente cuál es la resolución de este primer punto de este ejercicio de la guía de trabajos prácticos. Luego, vamos a seguir con el impuesto a las ganancias en la teoría,
Y una vez que finalicemos con ese tema de teoría, ustedes van a resolver y van a calcular el impuesto a las ganancias de este proyecto, y así vamos a ir siguiendo gradualmente hasta llegar al final del ejercicio. Cuando terminemos todo este ejercicio, habremos terminado también la primera clase. Pero es muy importante que lo vayan haciendo de la manera en que les estoy pidiendo, que paren aquí el video y que resuelvan este primer punto de este ejercicio. Disculpen, este primer punto del ejercicio.